Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Después de este... ¿Me veis, verdad? Vale. Buenas tardes a todos. Yo soy Pablo Gonzalo, dirijo el área de conocimiento y cultura digital de la Fundación. Bienvenidos, como siempre, al espacio de Fundación Telefónica. Y bienvenidos a este evento, que es el primero que organizamos de Telos en este año 2024. Y bueno, lo iniciamos yo creo que con un tema, o más bien la intersección de dos temas que son cruciales, me parece, en el mundo digital en el que estamos viviendo, ¿no? Por un lado, la evolución de la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial, que como todos vosotros sabéis, lleva años y años, pero que en los últimos, casi en el último año, ha entrado, yo creo, como un elefante en una cacharrería en nuestras vidas, y en paralelo el impacto que esta tecnología y otras pueden tener, y tienen de hecho, en nuestra atención y en nuestro comportamiento, ¿no? De eso es de lo que vamos a hablar hoy, y yo creo que hay un dato bastante relevante que nos hace pensar en las cuestiones que puede levantar esta hibridación de estos dos factores. Y es que dentro de solo 2 años se calcula que el 90% del contenido que esté presente en digital, en nuestros ecosistemas, ¿no?, de trabajo y de ocio digital, el 90% de ese contenido será contenido que esté generado por una inteligencia artificial. Y entonces, claro, pues nos enfrentamos por un lado a una avalancha de contenido creado artificialmente, pero además por un contenido que se distribuye en base a estrategias que, como muchos sabéis, están perfectamente diseñadas a partir de la huella que nosotros mismos vamos dejando en las redes sociales y en todas las plataformas digitales de nuestro propio comportamiento y nuestros gustos, ¿no? Y ahí se abren preguntas que yo creo muy relevantes, que en la mesa seguro que van a abordar, como precisamente, bueno, pues eso, qué capacidad realmente tiene la inteligencia artificial de influir y de cambiar nuestro comportamiento, cómo podemos gestionar nuestra propia privacidad y nuestra autonomía en esta economía, ¿no?, de la atención en la que estamos viviendo, o por ejemplo, que también yo creo que es importante, cómo podemos equilibrar las ventajas, que también las tiene todo el desarrollo de esta inteligencia artificial, con nuestra propia atención, que también es un recurso muy valioso y que tenemos que cuidar, ¿no? Como sabéis, la aproximación de Telos a la tecnología es una aproximación singular. Nosotros intentamos ir más allá del relato simplemente de los últimos avances tecnológicos, que creemos que es importante dar fe de ellos, pero creemos que es más importante aún analizar cómo estos avances nos impactan a nosotros como seres humanos, ¿no? Cómo impactan a la sociedad, a nuestro trabajo, a la forma que tenemos de vivir, de entretenernos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es yo creo, esta mirada humanista la que distingue a Telos y la que seguro que va a estar presente en esta mesa como en todas nuestras actividades.
Por eso yo creo que va a ser una oportunidad buenísima para aprender, para debatir, para compartir ideas, pero también estoy seguro también para imaginar estrategias de futuro, ¿no? Que nos puedan ayudar a tener una sociedad más humana y a ser ciudadanos más conscientes y más críticos. Y sin más, os voy a dejar ya con las personas que nos acompañan hoy, que presento brevemente, aunque luego probablemente Roger haga una presentación más amplia, pero sí que quería agradecer muchísimo a Delia Rodríguez, que es periodista y autora especializada en relación entre tecnología, medios y sociedad, a Clara Riu Pérez de Azcárate, que también nos acompaña, que es compañera y directora de Estrategia Jurídica de Contenidos, Marcas, Patentes y Transformación Digital en Telefónica, a Jorge Carrión, escritor y, entre muchísimas otras cosas, crítico cultural en La Vanguardia, y, como decía antes, a Roger Casas Alatriste, que es experto en comunicación, en marcas, que ha trabajado y estudiado mucho sobre el tema de la atención y además fundador del Cañonazo Transmedia. Muchas gracias a vosotros, a todo el equipo de Fundación Telefónica, a todo el equipo de Telos, a los que nos acompañáis aquí y nada, deseando escucharos y que empiece el debate. Muchas gracias. Hola, hola, ¿se escucha? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Quienes me conocen ya saben que me gusta comenzar así, me gusta comenzar agradeciendo por esta atención que nos van a prestar en la próxima hora y media sobre este debate que vamos a tener mientras están luchando con muchos estímulos que están llegando a vuestros móviles y a vuestros dispositivos en estos momentos, así que muchas gracias. También muchas gracias a Pablo, muchas gracias a Andrés, muchas gracias a Juan, que no está ahora presente, y Javi, por darnos este espacio para tener esta conversación. Bueno, dice Juan Zafra en el prólogo de este último número de Telos, cuyo tema precisamente es el de la inteligencia artificial, que siempre es un buen momento para pararse a pensar y conversar, y eso es lo que les queremos proponer el día de hoy. Hace un año, mientras finalizaba el borrador de mi libro sobre la economía de la atención, emergió una tecnología revolucionaria, el ChatGPT, ¿no? Un chatbot capaz de escribir, diseñar, pintar, una herramienta que desafiaba todo lo establecido. Y entonces me enfrenté a un dilema crucial, ¿no? O sea, ¿cómo publicar un libro sobre la economía de la atención sin considerar el impacto de la inteligencia artificial generativa? Entonces dije, bueno, entré en pánico, ¿no? Oye, pues tengo que escribir un capítulo sobre esto. Y dije, pues igual no tiene mucho sentido, porque si escribo un capítulo sobre esto va a ser obsoleto en un mes, y así a lo mejor me puedo meter en un túnel borgiano infinito, ¿no? La verdad es que en ese entonces no sabía que le podía decir a ChatGPT, léete mi libro y reescríbelo como si existieras hace 10 años, ¿no? Que también hubiera sido una opción. Y yo lo que pensé en ese momento realmente es que la relación entre inteligencia artificial y la economía de la atención es en realidad y será seguramente un debate continuo como el que vamos a tener hoy y que seguramente durará mucho más tiempo, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a reunir con un panel excepcional, creme de la creme, Champions League, pónganle ustedes el adjetivo que quieran, una maravilla poder conversar con vosotras y contigo, Jordi. Y hablaremos de cosas que seguramente les resultarán emocionantes, incluso tal vez inquietantes. Y estoy seguro que en unos 5 o 10 años, con esa perspectiva, tal vez veamos con nostalgia y una cierta ternura, ¿no?, de las cosas que estábamos hablando hoy en día, como nos pasa hoy cuando vemos esos debates de hace 20 años, cuando estábamos hablando de Web 2.0 y el futuro de los blogs y esas cosas que son bastante enternecedores, ¿no? Hoy, en el presente, la IA, la inteligencia artificial, ya lo está transformando todo. En sitios como este, hoy seguramente se estarán celebrando foros sobre inteligencia artificial aplicada a la medicina, a la educación, a la gastronomía, al cricket. Escojan su tema favorito, ¿no? Esto nos muestra la omnipresencia y la influencia de la IA en nuestra sociedad. No por nada, este número de Telos tiene el subtítulo de Un punto de inflexión en la humanidad. Cosa seria.
Nuestros invitados de hoy, expertos en sus campos, nos van a ayudar a navegar en estas aguas. Vamos a explorar cómo la IA está redefiniendo la creación de contenido, está desafiando nuestro libre albedrío y está transformando la economía de la atención. Así que sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados y vamos a comenzar esta apasionante exploración de la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. Voy con unas presentaciones un poquito más en profundidad, primero con Delia Rodríguez, periodista y autora especializada en el análisis de la relación entre la tecnología, los medios y la sociedad y en la conceptualización y lanzamiento de nuevos productos periodísticos. Tiene una newsletter que se llama Leer, Escribir, Internet, que se pueden encontrar en Substack. Suscríbanse. Fundó Verne, la web de cultura digital del país, y fue la primera directora general digital de la Secretaría de Estado de Comunicación. Ha sido subdirectora del periódico La Vanguardia y subdirectora digital de desarrollo de audiencias en Univisión Noticias. Y en 2013 publicó Memecracia, un ensayo que adelantó la influencia del fenómeno de la viralidad en la sociedad y los medios y que ha servido como base e inspiración a numerosos estudios posteriores. Y que ya pide casi una segunda parte, ¿no, Delia? Pues son justo 10 años. Pues mira, y lo que ha pasado. Un aplauso para Delia, por favor. Tenemos también a Jorge Carrión, que es escritor y crítico cultural de La Vanguardia y dirige el máster de creación literaria en la Pompeu Fabra, en la Universidad Pompeu Fabra. Entre sus ensayos destacan Librerías, Contra Amazon y Lo Viral. Y sus últimos proyectos son el podcast Ecos y la serie de televisión Book Lovers, que pueden encontrar en la plataforma CaixaForum Plus. Y su obra ha sido publicada sobre todo por la editorial Galaxia Gutenberg y ha sido traducido a 15 idiomas. Y también tiene una newsletter que se llama Solaris, a la cual también se deben suscribir ahora mismo. Un aplauso para Jorge, por favor. Y last but not least tenemos a Clara Ruy Pérez de Azcárate, que es abogada, doctora en Derecho por la Humboldt Universidad de Berlín y tiene diversas publicaciones sobre derechos de autor, industrias creativas e inteligencia artificial, y su trabajo ha sido reconocido con distintos galardones, entre los que se encuentran el premio Clark and Modet al mejor trabajo de investigación por la monografía El carácter distintivo de las marcas y el premio ACEDA al mejor artículo doctrinal por películas de animación 3D y propiedad intelectual. Tras su paso por los departamentos de IP and Media de Garrigues y Baker & McKenzie, ha trabajado como abogada de negocio y producción en la industria audiovisual en Telefónica Studios, en Movistar Plus y en Netflix. Y actualmente es directora de estrategia jurídica de contenidos, marcas, patentes y transformación digital de Telefónica S.A., vaya título, y secretaria del Consejo de Movistar Plus. Y además, hay que decirlo, corre 3 maratones al año. Un aplauso, por favor. Bueno, antes de arrancar, para arrancar me gustaría hacer una pregunta sonda que me gustaría hacer a los 3. Y nos vamos a pasar a lo mejor de un plano más racional a un plano más emocional. Y les voy a hacer un ejercicio de completa la frase. ¿Ok? Entonces, completa la frase. La irrupción de la inteligencia artificial me hace sentir... ¿Clara? Diría una frase expectante. Expectante, voy a decir. ¿Tengo que explicar? Bueno, no, expectante. Expectante como observador activo, digamos, como de entusiasmo, pero observando y esperando a ver qué va a pasar. Así que sí, expectación es lo que me hace sentir. Okay. Jordi, la irrupción de la inteligencia artificial me hace sentir... Pues emocionado, porque creo que como escritor y como persona interesada en el podcast o en las series, en el cine, en el arte, se multiplican las opciones de un modo fascinante, pero a la vez, aunque yo personalmente no siento miedo, sí que empatizo con el miedo que sienten personas a mi alrededor. De modo que yo creo que esta especie como de dualidad, ¿no? de fascinación y de temor, que todos tenemos un poquito en el interior como seres humanos, se multiplica ante el horizonte de la IA. Delia. Pues yo también me siento un poco ambivalente, ¿no? Emocionada por un lado, ¿no? Y a ver qué es lo que va a ocurrir, y luego profundamente preocupada. Pero también un poco, me siento un poco agradecida, un poco importante, ¿no? O sea, me hace muchísima ilusión ver todo esto, ¿no? Ver qué está pasando, por dónde vamos a ir. De verdad que me encanta estar viéndolo. Sí, la verdad es que son de esas cosas que dicen cuando te preguntan, oye, ¿en qué época te hubiera gustado vivir?
Digo, qué mejor que en esta, ¿no? Jorge, quiero empezar contigo hablando de la inteligencia artificial desde el lado del consumo de los contenidos. ¿De qué formas la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que consumimos contenidos y en la que aprendemos, nos entretenemos, etcétera? Yo diría que justamente el ChatGPT lo que ha hecho es cambiar la orientación de un polo de la recepción, ¿no?, de los contenidos modelados o dirigidos por la IA, a empezar en una nueva época en la cual va a haber esa recepción y también va a haber una producción, ¿no? O sea, vamos a empezar a consumir, ya lo estamos haciendo sin darnos cuenta en algunas redes sociales, contenidos desde Twitch hasta vídeos hechos por IA y pronto, mediante la técnica del autoprom, probablemente producidos de un modo autónomo o automatizado por la IA. Pero bueno, en la perspectiva de 20 años, porque el año que viene hará 2 décadas del nacimiento de Facebook y de YouTube, yo diría que lo que ha ocurrido es que en el ámbito digital hemos dependido cada vez más de esta suerte de prescripción cultural automatizada. Nadie, o prácticamente nadie, después de cada vídeo de YouTube busca manualmente el siguiente vídeo que quiere ver, sino que tú delegas en el algoritmo la automatización de tu consumo. Y nadie va en Facebook o en Twitter o en Instagram a buscar los perfiles de las 15 personas que más le interesan, sino que delegas en el algoritmo de la red social lo que ella decida que quieres o tienes que ver, ¿no? Y eso creo que en esa segunda etapa va a ser muy importante porque significa que llevamos 20 años o 25 con Google entrenando a la máquina, ¿no? Ahora se habla mucho de entrenamiento, de las redes neuronales de aprendizaje profundo, de datasets de entrenamiento, pero en verdad, desde el momento en que entramos en Facebook y firmamos el primer contrato, en mi caso en el 2008, llevo, por tanto, 15 años entrenando gratis a Facebook, trabajando para Facebook, ¿no? Para mí, el epítome de esta absurda situación en que vivimos todos es LinkedIn. Yo no estoy en LinkedIn porque es una red en la que supuestamente entras para buscar trabajo, pero en la que acabas trabajando gratis para una corporación brindándole contenidos. Yo creo que es importante pensar estas paradojas porque vivimos en un mundo paradójico que cada vez lo va a ser más cuando ya no solo sea recepción, prescripción algorítmica, sino también sea creación algorítmica en un mundo en el cual los algoritmos no consumen, no leen, no ven, ¿no? Y esa suerte como de contradicción estamos todos instalados ya, yo creo que perpetuamente. Muchas gracias. Delia, vamos a hablar ahora desde la perspectiva no de quienes consumimos, sino de quienes generamos los contenidos. Entonces, con la creciente capacidad de la inteligencia artificial para generar contenidos, ¿cómo cambiará esto o cómo está cambiando el panorama de la creación y la distribución de los contenidos? Pues es una de las industrias en las que la inteligencia general, o sea, la inteligencia generativa realmente puede influir más ya, ¿no? Quizá en medicina, en otros ámbitos hay que esperar a que esté mucho más avanzada, que haya menos alucinaciones, a que las cosas sean un poco más serias antes de ver un verdadero impacto, ¿no? Pero en contenidos estamos ya viviendo un momento en el que algo esté muy bien, muy mal, es un matiz, ¿no?, de la realidad. El 90% de los contenidos o son basura o no los consume nadie. Es decir, vivimos ya en un mundo en el que esa precisión, la calidad, es solamente un matiz, ¿no?, dentro del contenido. Y bueno, lo que permite la inteligencia artificial generativa es precisamente aumentar ese volumen de contenidos hasta niveles que todavía no podemos ni pensar, ¿no?, ni imaginar. Y bueno, estamos preocupados en todos los ámbitos de la creación, ¿no? Los músicos están muy preocupados, pero a mí lo que conozco más es el periodismo. Y no es que nos vaya a afectar, sino que ya está cambiando muchísimo el entorno del periodismo y especialmente el periodismo digital. Páginas web que se tardaban
días, semanas en hacer, ahora son casi instantáneas con ChatGPT, ¿no? O sea, Internet es un lugar donde siempre cabe más contenido, da igual su calidad, donde siempre se puede crear más, ¿no? Y este aumento del volumen puede cambiar totalmente el negocio, ¿no? Y a través del cambio del negocio, cambiar los medios y el trabajo de los periodistas. Por primera vez, yo creo que en muchos años, desde su historia, Google se está planteando el futuro de su buscador, ¿no? Y está en una situación delicada en la que no sabe si, primero, si vamos a sustituir la caja de Google, la pantalla blanca, por los asistentes, por los chats, y tampoco sabemos cómo en este juego del gato y el ratón, de subimos contenido basura, Google se lo traga, nos lo devuelve, quién va a ganar, ¿no? O si Internet va a salir muy dañado con todo esto. Hay una teoría que la verdad es que me parece preciosa, ¿no? por irónica, que dice que Internet va a acabar envenenado por los propios contenidos de la inteligencia artificial y por tanto va a ser incapaz de alimentar una buena inteligencia artificial en el futuro, ¿no? Porque claro, ahora de donde han sacado la mayor parte de los contenidos es de Internet. Entonces, bueno, ese hecho del volumen, que creo que es lo que ya tenemos encima y lo que ya estamos viendo, me parece que es lo que más va a cambiar el panorama del consumo de contenidos. Clara, me gustaría hablar contigo sobre el impacto de la inteligencia artificial en la economía de la atención. Bueno, en la economía y en la economía de la atención, ¿no? Estamos viendo cómo el impacto de la IA en los procesos creativos y en la incertidumbre jurídica que esto acarrea ha sido capaz de frenar industrias enteras como la del audiovisual, ¿no? Que en 2023 mantuvo a Hollywood paralizado durante meses con la huelga de escritores y guionistas. ¿Nos puedes aportar un poco de luz en este tema? Sí, es interesante, pues estabais hablando de la industria, ¿no? La industria audiovisual, como dices, ¿no? Una huelga de guionistas y actores donde tienen unas reivindicaciones variadas, pero una de ellas va en torno a lo que les afecta a la inteligencia artificial. Hablabas tú, Delia, de la industria periodística, otros que han presentado, ¿no? Salía la demanda que ha presentado The New York Times contra ChatGPT y la forma en la que están aprendiendo y los modelos de aprendizaje de estas inteligencias. Entonces, bueno, al final esto es un problema, es una preocupación, es un problema social, es un problema económico, pero claro, el telón de fondo es un problema jurídico. O sea, aquí tenemos un tema legal, que son los derechos de autor, en el caso de las economías creativas, que es clarísima una preocupación porque no había estado antes encima de la mesa. Llega una inteligencia artificial generativa que es capaz de generar activos y ahora la duda está en qué pasa con esos activos, ¿no? Están los profesionales que se ven afectados y hacen sus reivindicaciones como pueden. La legislación, como todos sabemos, es lenta, la regulación es lenta. Si ya hablamos de que esto está evolucionando a velocidades nunca vistas, pues claro, la regulación no va a acompañar, pero eso no quiere decir que no haya que hacer la reflexión. Entonces ahora nos estamos encontrando con un panorama en el que está lleno de reclamaciones, demandas, reivindicaciones, huelgas. Entonces, es variado porque igual que el problema es global, pues las soluciones no es tan fácil que sean locales, pero es verdad que sí podemos, afortunadamente la propiedad intelectual es bastante homogénea y sí podríamos diferenciar, porque creo que es interesante, de cara a todo este debate y esta preocupación, es interesante entender, sin ser un experto, sin que necesitemos que todos seamos expertos en derecho, sí entender que todas estas problemáticas jurídicas giran en torno a dos ejes muy claros, que podemos con su casuística específica, pero son dos grandes bloques de problemáticas. Por un lado tenemos la problemática que llaman del input, que es precisamente la del aprendizaje, es decir, estamos hablando de una inteligencia artificial que genera activos, genera de igual manera que lo genera un ser humano. Si yo sé pintar algo es porque he visto gente cómo pintaba. Si sé escribir libros es que he podido leer. Si sé hacer obras audiovisuales es que he visto mucho cine. La inteligencia artificial generativa es exactamente igual. Para que sea capaz de generar, para que veamos esa música que está apareciendo generada por inteligencia artificial, para que ChatGPT me devuelva textos, para que, justo el ejemplo que tú ponías de ojalá decirle a ChatGPT que dentro de 10 años darle mi texto, claro, tú le tienes que enseñar tu libro para que sea capaz de diseñar ese libro cómo sería dentro de 10 años. Claro, aquí la duda es esto, ¿no? Las maneras de aprendizaje, claro, los creadores aquí generan la incertidumbre de realmente todo lo que se está en Internet es libre en el sentido de que se puede utilizar para entrenar en estas inteligencias artificiales. Si no lo es, ¿qué autorización hay que pedir? ¿Qué licencia hay que pedir? ¿Es suficiente una remuneración solo por la licencia y no recibir remuneración a posteriori? Es como
el primer bloque de preguntas que tenemos y las incertidumbres jurídicas. La ley resuelve algunas, pero no todas. Y luego tenemos el segundo bloque, que es lo que se llama la problemática de los outputs. Es decir, una vez sabemos que la inteligencia artificial generativa ha sido entrenada con unos activos preexistentes, genera, aprende, se entrena de mejor o de peor manera en función del volumen de activos, la velocidad y una serie de condicionantes, pero el caso es que esa inteligencia artificial generativa genera un activo. Ahora, ¿qué es? ¿Qué pasa con ese activo? ¿Ese activo qué es? ¿Es una obra de arte? ¿Ese libro que ha creado se protege por propiedad intelectual? ¿Se genera, porque va a generar, probablemente va a estar en el mercado y va a generar el hecho de saber de quién es eso? Si genera, primero es determinar si eso se protege y si se protege, ¿de quién es? ¿De quién es ese activo? ¿De la persona que usa la inteligencia artificial? ¿De quien ha generado y ha entrenado esa inteligencia artificial? ¿Del autor originario que conforme a la cual se entrenó esas inteligencias artificiales y por eso se genera ese activo? Claro, todo esto son dudas muy relevantes tanto socialmente como efectivamente económicamente, porque esto genera, todos esos activos seguirán generando ingresos. Entonces aquí, ante estas dudas, pues estas son las grandes problemáticas a las que enfrentamos, que al final de fondo siempre tenemos pues un problema legal a solucionar. Hay curro entonces, ¿no? Sí, hay trabajo. Muy bien, muy bien. Porque de eso vamos a hablar un poquito ahora con Delia. Porque hace unos días en el foro de Davos se publicó un estudio en el que se estima que la IA generativa transformará el 23% de los empleos en los próximos 5 años. Entonces, ¿cuáles crees que serán los trabajos que más se transformarán en esta economía de la atención? Pues creo que todos teníamos la fantasía de que los trabajos creativos no iban a verse afectados por las máquinas, ¿no? Como esta soberbia humana, ¿no? Y resulta que al revés, o sea, son los que primero están siendo afectados. ¿Por qué? Pues bueno, porque al final con estos modelos de lenguaje, o sea, lo que estamos aprendiendo es a comunicarnos con las máquinas en lenguaje natural, a hablar con las máquinas, ¿no? Este es el gran cambio de ChatGPT. Y claro, eso tiene muchísimos efectos, como que bueno, pues estas máquinas son unas excelentes traductoras, editoras, escritoras, periodistas, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente estos parece que van a ser los sectores más afectados inmediatamente, ¿no? La verdad es que funcionan muy bien y sí que son muy buenos editores. Es un ejemplo cotidiano, hay una herramienta española, es una herramienta que utilizamos los periodistas pues por dentro de las páginas web para ver si un artículo ha funcionado mejor, peor, que se llama Marfil, ¿no? Y esta herramienta ya te propone, o sea, esto lo tienen muchísimas redacciones en España, en todo el mundo, te propone titulares alternativos al tuyo, te da ideas de contenidos de seguimiento con los que puedes seguir ese tema, te dice también si cree que es un buen texto o no, te puede hundir, ¿no? Y además tiene bastante criterio, ¿no? Podría ser un buen editor. Y luego, bueno, es excelente yo personalmente lo utilizo mucho. Repásame este texto, sugiéreme alternativas, es un gran editor, ¿no? De hecho, bueno, para que tampoco pensemos en esto como en algo del futuro, me gusta mucho hablar siempre del caso de uno de los primeros despidos de periodistas que hemos sustituidos por inteligencias artificiales que lo tuvimos en España, el equipo entero de Gizmodo en español, o sea, la sede está en Nueva York, fueron despedidos hace unos meses porque bueno, la empresa decidió que a partir de ahora esa edición iba a ser traducciones, ¿no? De la edición madre en inglés. Entonces, bueno, literalmente fueron sustituidos por máquinas, ¿no? Y además tiene mucha gracia porque algunos de los despedidos eran especialistas, ¿no? Periodistas especialistas en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tenemos ahí. Hay otro sector que también creía que jamás se iban a enfrentar, ¿no? Con este problema, que es el de los técnicos, los programadores, etcétera, ¿no? Y bueno, también están siendo afectados ya. O sea,
el consejero delegado de GitHub dijo que, bueno, que la mitad del código ya se estaba escribiendo con Copilot, que es el asistente de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para enfrentarnos a todo esto tenemos la fantasía ahora mismo de, bueno, pues, oye, periodistas, programadores, etcétera, pues qué bien, ¿no? Por fin una máquina vendrá a ayudarnos y tendremos más tiempo para dedicarnos a las cosas que nos interesan y hacer mejor nuestro trabajo y tal, ¿no? Pero claro, estamos en el mundo en el que estamos, en el que yo jamás he conocido un jefe al que le dices, oye, de repente se me ha liberado el 80% de mi tiempo, vamos a hacer cosas nuevas. No, eso no ocurre así, pasan otras cosas, ¿no? Lo que sí que dicen las cifras, bueno, y además se supone que todo esto será una transformación económica y que se perderán muchos empleos, pero también se sustituirán por otros y nos iremos adaptando, y que en cualquier caso las pérdidas de empleos se verán compensadas por un aumento general en la productividad. Seremos todos muchísimo más productivos y el mundo será más rico y bueno, y si al final tenemos que vivir todos de una renta básica universal, pues bueno, esto ya lo tienen previstos, pues Elon Musk, Sam Altman, etcétera, realmente piensan en estos escenarios. Quiero aprovechar para pedirles que vayan preparando esas preguntas, porque ahora, después de un par más, vamos a abrir el micrófono a todos los asistentes. Así que, Jorge, ya que estamos contigo, antes de que te pasara eso, antes de la irrupción de la IA generativa, ya vivíamos saturados de contenidos, ya buscábamos esa ansiada desconexión y apagar un poco esa corriente de contenidos. ¿Cómo podemos equilibrar los beneficios de la IA con la necesidad de preservar esta atención humana como este recurso valioso y escaso que es? Yo estoy de acuerdo con Delia en que hay algunas zonas en las cuales ya son realmente muy buenas. Yo diría que es sobre todo en dos. Uno, la traducción, y la otra, la síntesis, ¿no? El ser humano desde siempre ha hecho resúmenes. El conocimiento se basa en el resumen, de modo que lo que hacen es situarse en una larga tradición humanista y de estudio, de sintetizar, y todo el mundo está usando IAs para resumir. Me contaron algo muy gracioso, que era pedirle a una IA que te resuma en 100 palabras un email, y la IA se niega, ¿no? El ChatGPT se niega, y el tipo se queda como, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y es que el email tenía 93 palabras, ¿no? Por eso se negaba. Es el colmo, ¿no? de caer de la dinámica de hacer siempre. Pero aparte del resumen y de la traducción, en lo que es pura escritura, somos muy superiores todavía. Y además yo creo que en el proceso creativo, en lo cual todavía tenemos mucho recorrido, es en la preescritura y la posescritura, es decir, en el diseño y la conceptualización del proyecto, y en la edición, encontrar el foco, el bricolaje, ¿no? La recomposición del texto, etcétera, ¿no? Nos amplifican la creatividad, nos llevan a nuevos territorios. Por ejemplo, es muy común ya en procesos creativos de comunicación y publicidad preguntarle a una IA generativa ideas para que el equipo no use esas ideas, ¿no? Como una restricción. No voy a ser tan obvio como para trabajar en la línea de lo que ya cualquier sistema podría trabajar. Hay casi en clave de Oulipo, ¿no? de restricción a lo George Perec, hay todo un camino. Y lo que ocurre es que en escritura quizá más lentamente, porque también la literatura es muy particular, pero en imagen, en música, en audiovisual, sí que está avanzando de un modo bastante desafiante y acelerado. De modo que lo más raro y interesante de lo que estamos viviendo es que no puedes parar de actualizarte, ¿no? De un modo radical. Y eso yo creo que va a provocar que las personas con un nivel medio-bajo en su profesión creativa van a tener problemas, y las personas con un nivel de excelencia y con capacidad de estudio y de adaptación van a conseguir mutar y adaptarse y seguir siendo necesarios. Claro, si ya vivíamos en el mundo acelerado, esto lo acelera todavía más, ¿no?
Ojo, pero el humano no es tan acelerado. Por ejemplo, Claro. el mundo del funcionario, ¿no? Del funcionariado, tiene unos ritmos muy particulares. La biología humana tiene unos ritmos muy particulares. Las personas que están jubiladas tienen unos ritmos muy particulares. De modo que hay un cortocircuito entre velocidades y habrá que pactar modos de armonía entre esa aceleración exponencial y loca y los ritmos de cada cual. Sí, que eso nos pasará ahora cuando bajemos el ascensor y salgamos a la Gran Vía. Nos vamos a encontrar con un paso de cebra, probablemente el paso de cebra más grande de Madrid, donde hay un semáforo y unas líneas en el suelo que dicen unos coches van por aquí, otros coches van por acá, y la gente va por la acera y cruza por el, ¿no? O sea, va por esa regulación, que es una palabra que a veces nos da un poco de, ¿no? de yuyu hablando de estas cosas, y es precisamente lo que quiero hablar ahora, Clara, contigo, que es regulación y control de la IA, ¿no? En las industrias creativas. Entonces, hablabas antes de cómo la inseguridad jurídica está generando la entrada de la IA en industrias como la del entretenimiento, está siendo un foco de debate más allá de los ámbitos legales. Entonces, ¿crees que es necesario imponer regulaciones? Y en caso de que sí, ¿cómo podríamos abordar la regulación sin frenar la innovación y el progreso? Sí, o sea, aquí el gran problema es esa balanza, ¿no? Es decir, estamos hablando de un aceleramiento en los cambios, en la manera de trabajar, en hacer, pero claro, por el otro lado, queremos un poco controlar, siempre hay la tendencia a acudir a la regulación y decir, esto necesitamos protección, que alguien nos proteja de la parte de los creadores, pero por otro lado está la necesidad de, esto tiene que avanzar, no podemos ponerle puertas porque esto tiene que evolucionar. Entonces, bueno, afortunadamente también tenemos un doble reto, o sea, en el mundo creativo, cuando ya nos vamos solo, porque claro, la inteligencia artificial al final lo afecta a todo, pero cuando hablamos solo de lo que son industrias culturales, sistemas de derechos de autor, aquí, aunque los problemas son globales, porque estamos en un mundo, siempre hemos dicho, ¿no? Multiplataforma, donde tú lo explicas muy bien en tu libro y se ha mencionado aquí, ¿no? Bueno, pues son todos contra todos, realmente es multiplataforma, se habla de los problemas del New York Times, los entendemos perfectamente, nos afectan aquí, lo de las huelgas de guionistas nos afecta también aquí, todo es entendible, pero aunque el problema es global, las soluciones no se pueden dar de una manera tan global porque tenemos ordenamientos jurídicos diferentes y cada ordenamiento pues tiene sus reglas. Afortunadamente, en lo que es la industria regulada por derechos de autor, está bastante homogenizada, pero dentro de que está homogenizada, pues no todos tenemos lo mismo, aunque sí podemos dividir dos bloques diferenciados, dos bloques que aunque los dos tienen la misma problemática del input y del output que hablamos, el problema de cómo aprende esa inteligencia artificial y qué protección tiene aquello que genera, sí hay dos bloques que probablemente lleguen a soluciones diferentes. Por un lado tenemos el bloque anglosajón, liderado por Estados Unidos, donde lo que protege en su sistema de copyright protege inversión, con lo cual las soluciones a las que ellos van a llegar van a ir enfocadas a favorecer que se siga invirtiendo, que se siga produciendo y que todo esto se desarrolle. Y luego nos vamos al sistema de Europa continental, que viene derivado del derecho de autor, viene generado en la Revolución Francesa, con una filosofía absolutamente humanista, donde en el centro no está la inversión, sino está el autor persona física. Lo que se quiere proteger es darle, dentro de lo que es un mundo capitalista, darle al autor una esfera donde pueda hacer lo que estabais hablando, ¿no? Que pueda crear, que pueda utilizar la inteligencia artificial como herramienta, pero que la herramienta no se coma la labor de los creadores. Esto, claro, necesariamente va a impactar en las dos soluciones. El gran reto que tenemos es cómo vamos a solucionarlo, cómo de rápidos vamos a ser para solucionarlo, porque la regulación pues no es rápida, es muy lenta, pero desgraciadamente tiene que estar, el debate tiene que estar. Por eso es muy importante hacer este tipo de debates donde el regulador tiene que entender todos los distintos tipos de creaciones que hay, todo lo que impacta la inteligencia artificial en las distintas industrias, y a partir de ahí pues ir viendo cómo acotamos y cómo vamos solucionando los huecos que nos están dejando los reglamentos, que las regulaciones, que las lagunas son muchas y algunas con impactos económicos y sociales bastante relevantes. Bueno, llegado a este punto, bueno, primero quiero hacer un pequeño sondeo. Después de esto que hemos estado hablando, quiero que levanten la mano quienes estén más ilusionados por esto. ¿Ok? ¿Y preocupados? Bueno, hay debate. Bueno, y ahora, pedirles que si alguien tiene alguna pregunta, ya tenemos una mano levantada por ahí, 2 levantadas por ahí, y 3, 4. Bueno, eso va bien.
Buenas tardes, yo me llamo Ana, soy periodista también. Voy a decir mi edad porque lo que voy a decir va a parecer que soy contemporánea de Matusalén, pero no. Tengo 52 años. Uno de mis primeros trabajos fue aquí en Telefónica, en comunicación interna. Cuando llegó la bomba del milenio, escribimos en telos que se iba a acabar, en telos y en todas partes, los periodistas, como tenemos que comer, porque comemos 3 veces al día por lo menos. Pasó el año 2000, no pasó nada. El primer reportaje que hice en Radio Nacional de España fue ¿Internet es una moda o ha llegado para quedarse? Ahora te da mucha risa, por eso he dicho mi edad. Lo hemos incluido en nuestra vida. La inteligencia artificial de mis padres fue de dar la ropa a una lavandera, a comprar la lavadora y ver cómo daba vueltas. Hemos conocido el cajero, es decir, inteligencia artificial, yo ya me estoy formando en ello porque como mis compañeros periodistas estamos ya en ello, ¿no? Pero hago 2 reflexiones. Yo al final creo que lo acabaremos incorporando con normalidad. Una de ustedes, no me acuerdo cuál es el nombre, ha dicho que hay mucha basura en Internet que todos hemos generado. Yo creo que se hará una limpieza como Darwin, es decir, la selección. Luego Jorge, creo que se llama, ¿no? El otro... ha dicho una cosa muy interesante. Al final, el ser humano, el que es brillante, sabe salir adelante y el que no, ni que le des inteligencia artificial, ni que le des todas las herramientas. El que no sabe, no sabe o no quiere aprender. Entonces, yo, cuando hacías la pregunta, ¿estás ilusionado? Bueno, pues sí y no. Yo creo que no debemos... es el tema de moda. Y luego, otra historia que decía alguna de ustedes, yo es que he llegado un poquito tarde, que decía que hay una selección de periodistas y yo me alegro, porque es que te metes a veces en medios que dices, ni se han documentado, ni tienen ni idea, ponen un titular que a veces en los comentarios dicen, bueno, pero ¿y de qué estaba hablando? O sea, yo creo que ahora hay un totum revolutum, que al final habrá una selección. Creo que al final daremos con la tecla, periodistas y no periodistas, con lo que realmente de toda la basura que estamos generando seguramente sea lo bueno. Y creo que la persona que sabe salir adelante saldrá, ¿no? Entonces, yo mantendría un poco la calma. Yo comprendo que digo, somos periodistas y tenemos que darle mucho bombo a esto, pero yo creo que también hay una obsesión, porque al final, lo han dicho ustedes también, al final somos nosotros, las personas, los que la máquina sabe porque nosotros se lo hemos contado antes. Ya está. Muchas gracias. Pues, ¿puedo? Sí. Sí, pues... la verdad es que los humanos somos bastante malos prediciendo los tiempos de las cosas, ¿no? Probablemente buenos, no sé quién dijo esto, ¿no? La idea no es mía. Buenos entendiendo el qué va a pasar, pero muy malos poniendo fechas. Has puesto como ejemplo justo el periodismo y que nos hemos adaptado a Internet y tal. Pero es que en estos 20 años han pasado cosas horribles en el periodismo. Es decir, hemos pasado... Es cierto que no solamente ha ocurrido una Internet, sino que ha habido una crisis económica general como la de otros sectores, ¿no? Y se ha tenido que reconvertir. Entonces, en esta reconversión que ha ocurrido en los últimos 25 años, ha pasado de todo. Hemos pasado de un modelo en el que había una venta masiva en los kioscos, en los que de verdad los periódicos no podían atender toda la publicidad que querían, ¿no? O sea, los departamentos comerciales rechazaban la publicidad no, es que hoy estamos llenos ya, ¿no? O sea, eran así los periódicos, yo lo recuerdo. Hemos pasado de eso a un modelo de paupérrimo en el que vamos al volumen. El modelo de la prensa digital es el en muchos casos es el del volumen y el del SEO y el del contenido de muy poca calidad. Los medios intentan compaginar eso con su verdadero trabajo como pueden, pero han perdido todos los negocios que los sostenían. O sea, ha sido un problema de modelo económico. Ha cambiado totalmente su modelo y su rentabilidad, porque ya no tienen anuncios clasificados, ya no tienen anuncios inmobiliarios, ya no tienen absolutamente nada de lo que tenían antes y realmente les daba el dinero, ¿no? Entonces, ¿no ha pasado nada? Sí, han pasado muchas cosas. ¿Nos hemos acostumbrado? Pues también, pero hay que entender cuando ocurre algo que puede ser realmente grave, y creo que ahora lo tenemos delante. Y hay una cuestión muy práctica y muy pragmática, que es que hay que prepararse legalmente, porque hay un montón de
¿no?, de dudas que los actores principales del sector, ¿no?, están aprovechando el momento de confusión para robarlo todo, ¿no? En palabras del mayor robo de propiedad industrial intelectual de la historia, que Economic Claim. Pues están aprovechando este momento de confusión, ¿no? Y los periodistas y muchos otros sectores también tienen que pelear por sus derechos y tienen que decidir si demandan o no demandan las empresas de medios. Entonces, bueno, sí, relativicemos, tomémoslo con calma, pero lo que no se haga ahora no se va a hacer después, y las bases legales del asunto se están sentando y económicas se están sentando ahora. ¿Alguien más quiere comentar? Justo esto no es solamente una intervención. Soy vicesecretario del Sindicato de Periodistas de Madrid, y solo por dar un dato, entre 2008 y 2018 ha habido 12.000 puestos de trabajo perdidos en los medios de comunicación solo en Madrid. Es una cifra neta que cuenta lo que se pierde y lo que se gana. Esos 12.000 puestos de trabajo no se lo han tomado con calma de ninguna de las maneras. Puedo asegurarlo porque he tenido que negociar unos cuantos ERES en unidad editorial con miles de personas despedidas. No nos lo hemos tomado con calma ni nos lo vamos a tomar con calma. Y a colación de lo que decía Jorge sobre que esos puestos de mucha capacitación son los que pueden sobrevivir, mientras que la mayoría van a tener serios problemas, hay que consignar que la mayoría de los puestos en las empresas son estos otros que van a tener problemas. Los puestos de muy alta capacitación y de mucha creatividad suelen ser muy pocos. Claro. El tema es que yo no pienso en términos de empresa o institución, soy autónomo y pienso desde el lugar del escritor, el colaborador, sí, lo entendía, sí. etcétera, ¿no? Pero claro, desde la estructura empresarial o de la institución hay otra problemática clarísima, y es la propia empresa la que tiene que ocuparse de formar y de incentivar, etcétera, ¿no? Vinculado con eso hay que recordar algo obvio, y es que el problema no son las máquinas, son los humanos, son los empresarios que deciden digitalizar o transformar o invertir. O sea, Microsoft creo que fue que despidió a 10.000 personas al tiempo que invertía 10.000 millones de dólares en inteligencia artificial, ¿no? El problema son los humanos, evidentemente. La cuenta de ChatGPT vale $19 al mes, y pagar a un periodista precario vale como mínimo 1.500. Sí. Y lo que hace esa cuenta de ChatGPT en términos de producción, digamos, es muchísimo más de lo que puede hacer esa persona de 1.500. Entonces, claro que el problema son las empresas y son las personas, pero es que una empresa tiene la obligación de ser rentable y de eliminar costes. Es su obligación, porque si no lo hace, la empresa de al lado se la va a comer. Entonces, estamos ante un problema serio de verdad. Podemos ser optimistas, yo he levantado la mano en el pesimista, pero también la levantaría en el optimista. Pero que estamos ante un problema real, porque ¿qué hacemos con toda esa gente? Porque el salario este mínimo que se teoriza, bueno, no lo sé. De todas maneras, no demos por supuesto que las personas que más perjudicadas se van a ver son las que están menos capacitadas, o que las personas que más saben de esto van a estar libres y van a poder ¿no?, como ser la élite dirigente del asunto. Se ha hecho algún experimento y, ¿no?, pues con el trabajo diario de oficinas y papeleos y cosas así, y la gente menos hábil, ¿no?, en tareas de edición, resúmenes, etcétera, eran precisamente los más beneficiados por el uso de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y yo luego creo que hay un potencial igualador en todo esto tremendo, ¿no? En poder... también hemos hablado de burocracia, ¿no?, los tiempos del funcionariado. Poder pedir que te resuman un PDF impracticable, que te ayuden a navegar. O sea, hay muchísimas personas que no entienden o que no entendemos. A mí a veces me pasa que no sé enfrentarme a una web oficial o a un papeleo, a algo de ese estilo, ¿no? Entonces, realmente yo espero que ahí pueda haber muchísimas ventajas, ¿no? Por no hablar de otro tipo de... No sé, creo que Samsung ya tiene un móvil, no sé si está a la venta o no, o sea, a mí eso me parece ciencia ficción, ¿no? Que puedes hablar con... O sea, te hace traducción simultánea, a 13 ¿no? O sea, idiomas. te puedes ir a Japón y entenderte con algo. O sea, a mí eso me parece increíble, ¿no? Entonces, bueno, lo de que las personas... y de eso se van a beneficiar tanto la gente que sabe japonés como la que no sabe japonés, ¿no? Entonces,
bueno, veamos por dónde va esto, pero no, igual que nos hemos llevado sorpresas con el tipo de puestos que pueden ser más afectados ahora, pues también con las capacidades de las personas, ¿no? No sé, yo no sé no me atrevo, no sé muy bien por dónde iremos. Seguimos con... Yo es que quería hacer una pregunta que es justo lo que estaba comentando ella, que es que al final los estudios que se están haciendo demuestran que realmente lo que es la media, el trabajador medio en muchos ámbitos de diseño, de creatividad, lo que ve es aumentadas sus capacidades y que realmente los únicos que consiguen superar a la inteligencia artificial son los pocos genios que hay, que son muy poquitos. Entonces yo precisamente le quería preguntar precisamente a Jorge que qué opinión le merecía esto, si realmente es algo bueno, que se iguale, ¿no? ese terreno de juego, malo, si es algo que realmente nos da miedo, si nos da esperanza, porque al final también pone un poco en duda vale, con todo lo que a lo mejor yo me he esforzado por aprender inglés y ahora una máquina hace lo mismo que hago yo, con lo cual, ¿para qué sirve, no? Lo que he dicho. Bueno, es que es otro tema que es el de la pedagogía y la educación. Yo me refería básicamente a mi campo y a la idea de artesanía. Y por poner ejemplos concretos, hay periodistas en España que redactan con un nivel inferior al del ChatGPT. En cambio, no creo que Martín Caparrós o Leila Guerriero, por citar a dos escritores y periodistas que admiro, vaya a tener problemas de trabajo por su mirada y por su artesanía, es decir, por su escritura y su estilo en términos de escritura de alto nivel, ¿no? Me refería a ese tipo de problemática respecto a tu capacidad de excelencia en tu ámbito laboral, en este caso el periodismo, lo cual no quita que no haya un problema grave de que si cada año se licencian varios miles de personas en facultades de periodismo, por el hecho de ser licenciados tienen derecho a entrar en el mercado laboral y tendrán que encontrar el modo, ¿no?, de satisfacer su necesidad de un sueldo mensual, etc. Yo no lo veo en términos de elitismo, sino en términos de valorar la artesanía, que es una práctica ancestral del ser humano, ¿no? Por otro lado, también es muy interesante lo que comentabas, que con una pequeña formación y un pequeño cambio de chip se puede incrementar tu capacidad de realizar trabajos de diseño, de edición, de producción visual o de redacción, claramente, ¿no? Y ahí de nuevo está el tema de los tiempos, de que la gente, los profesionales, entiendan. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el colegio, yo empecé como profesor de literatura y en el colegio había una profesora de literatura que iba a las clases de formación en informática y hacía ver que atendía, y un día me confesó que le quedaba un año para jubilarse y que en verdad no estaba atenta, ¿no? Que solo quería que pasara ese año, tenía que ir a los cursos, iba y ya está, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay que cambiar radicalmente nuestra predisposición a actualizar conocimiento. Tenemos una mano por allá y tenemos otra por aquí. Otra por aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo sé que el periodismo que es muy importante, pero realmente creo que esta tecnología es infinitamente más transversal. Y a mí me preocupa muchísimo la parte legal. Yo realmente, me gustaría saber si alguien se cree que es cierto que se puede convivir en una cosa que va a impactar tanto a nivel humano, social, laboral, a todos los niveles, lo que acabamos de decir, tratar con la administración con una especie de ChatGPT a la hora de hacer cualquier trámite que te lo faciliten, eso es un bombazo. Y eso a toda la gente mayor que se está quedando fuera del sistema, eso es una cosa maravillosa para toda esa gente. O sea, yo muchas veces creo que hay que ir más allá. Bien, entonces tenemos un cambio no solo laboral, sino también muy humano. No sé si desde el punto de vista legal alguien cree que es realmente posible que existan esas dos regulaciones de las que estábamos tratando con esos dos focos totalmente diferenciados y que ello no va a impactar más allá de al autor de turno, que sí, que me preocupa un montón y por supuesto, pero creo que hay que ir infinitamente más allá y no sé hasta qué punto esas dos posibles regulaciones realmente son posibles
a la hora de la verdad. O sea, no sé si nos creemos que va a ser posible seguir lo que hasta ahora nos ha valido o hemos podido soportar, llevarlo más allá y tirar para adelante con esta tecnología, continuando en esos dos posicionamientos tan, que si la Revolución Francesa, que si, no sé, quiero saber si realmente creemos que eso se va a sostener. O sea, a ver, claro, es que aquí estás mezclando como muchos órdenes regulatorios, porque una cosa es mercantil, civil, penal, o sea, aquí tal. La parte que yo hablaba de todo el problema que tenemos del input y del output está relacionado con industrias creativas, es decir, todo lo que estamos hablando que de industria del audiovisual, industria del entretenimiento, industria periodística. Claro, si nos vamos a otro tipo, esto es otro tipo de regulación completamente distinta. ¿No? Es que no, es lo que tú estás preguntando, ¿no? Porque va a afectar... Sí, perdona, Sí, no te preocupes. Me refiero que, en todo caso, que va a seguir afectando. Si vamos a regular lo que yo le meto a la máquina y el resultado lo que saque, me da igual que el resultado sea un modelo para hacer una cosa que para hacer otra. En función de cómo se haya alimentado en Estados Unidos, tendrán unos avances tecnológicos que afectarán a la sociedad y en función de cómo lo hagamos aquí, tendrán otros. O sea, lo que quiero decir es que sí o sí la regulación nos va a afectar en el día a día. Totalmente, la regulación te afecta. Aquí, pues si nos ponemos muy técnicos, o sea, aquí tú tienes dos cosas. Primero, vamos al ejemplo que tú estás diciendo, ¿no? De que me ayude a la administración, sacando que no es un tema de derechos de autor, pero un poco la base podríamos pasar la misma, ¿vale? ¿Cómo entiende esa máquina? ¿Cómo te puede ayudar a ti a rellenar el formulario usando tus datos? Tú ya le estás aportando una serie de... que eso hay que tenerlo en cuenta porque tienes ahí una serie de datos tuyos que estás aportando al tal. Y luego la seguridad jurídica, el resultado que esa máquina te va, que ese es el gran problema que tenemos ahora con la inteligencia artificial. Te saca algo, pero eso hay que revisarlo porque a día de hoy no es cierto todo lo que saca. Con lo cual, ¿de quién es la responsabilidad si la máquina se equivoca en el resultado y hace un mal diagnóstico o hace una solicitud errónea para una persona que no lo sabe leer esto y que está confiando en la máquina? Hay que regular de quién es la titularidad de ese resultado, porque ese resultado yo hablaba de la parte más de copyright que afecta a todos estos creadores que están creando, quieren saber esto que está creando la máquina, quieren seguir cobrando o quieren ver de quién es eso realmente, pero si lo aplicamos a eso, que saldríamos el copyright, saldríamos a la parte de responsabilidad, que es una parte enorme, que es la parte de, oye, la máquina hace algo, ¿quién se va a responsabilidad de los errores que pueda cometer esa máquina? Que la solicitud esté mal, con lo cual, claro, tú tienes que regular a todos los niveles, estoy de acuerdo contigo, o sea, al final tienes que tener en cuenta todos los niveles, lo que ayuda a la máquina, pero también establecer una seguridad jurídica, decir, primero, que los datos no los use de manera errónea, porque claro, quien genere esa inteligencia artificial, la empresa que genera la inteligencia artificial para hacer este tipo de trámites, lo que va a querer es, oye, pues esos datos yo los quiero utilizar para saber y hacer todo mi listado y saber qué tipo de necesidades hay en el mercado, porque estoy viendo que hay un porcentaje de ancianos que están solicitando este tipo de servicio. Pues a partir de ahora voy a hacer una empresa que genere, o sea, esos datos tienen un valor, porque hay una empresa a la vez que vaya a, pues me lo invento, que haga sillas de ruedas porque he detectado que en ese barrio o lo que sea hay una solicitud alta de gente que tiene esas necesidades. Claro, eso es un valor muy alto el que tiene. Hay que controlar, el decir, oye, que la inteligencia artificial hace cosas que son muy útiles, pero hay que regular de qué manera las haces, qué hace con los datos que entrena y qué pasa con los errores que comete, porque los errores que comete alguien se tiene que responsabilizar de todo eso. Esto a día de hoy no está, entonces volvemos un poco a lo que decíamos aquí, comentaba Delia, o sea, la legalidad es muy peligrosa porque ahora mismo lo que tenemos es que mirar qué regulaciones tenemos, qué cosas se pueden aplicar, porque es verdad que aunque la inteligencia artificial es nueva, hay muchas cosas que se pueden aplicar, igual que cuando pasamos, como comentaba alguien ahí, ¿no? Pasamos a un mundo digital, no cambiamos la regulación entera. O sea, hay cosas que se han generado, leyes que se han generado para el mundo analógico que valen para el mundo digital. Aquí pasa igual, hay cosas que está haciendo la inteligencia artificial que ya tenemos regulación que aplica, pero hay otras situaciones en las que hay que mirar, y hay que mirar los beneficios que tiene la sociedad, pero no se puede lanzar así alegremente. Entonces, bueno, hay que regular determinadas cosas y efectivamente hay que ir paso a paso. Yo la que comentaba era un poco en el entorno de esto, que es una regulación específica, porque claro, aquí va área a área, país a país, que es específica de las industrias creativas, donde la preocupación es qué pasa con toda esta gente
pues que se queda sin trabajo, que estaba aportando creativamente y que se queda en el audiovisual. Se ve clarísimo. Un montón de profesiones, estabais hablando del mundo del periodismo, pero en el audiovisual pasa automáticamente. En la parte de animación, de efectos especiales, hay muchísimos profesionales que se quedan sin trabajo. Entonces es la situación de, bueno, ¿qué hacemos con esos resultados? ¿Qué hacemos con eso que antes generaba un creativo y ahora lo genera una máquina? Sí. A ver, yo creo que hay la sincera intención de que cosas que han pasado en el entorno digital en los últimos años no se puedan repetir, ¿no? O sea, que un tío en California invente Uber o invente Airbnb y que en Madrid taxistas se queden sin trabajo, o que yo me tenga que mudar porque todo mi edificio son apartamentos turísticos porque la regulación no ha sido rápida o porque la visión estadounidense no tiene nada que ver con la de europea. Entonces yo creo que realmente hay una intención de los legisladores de que esto no vuelva a suceder, ¿no? ¿Qué pasa también? Que los actores son los mismos. Que casualmente los grandes de la inteligencia artificial son también los grandes que han dominado la tecnología en los últimos 20 y tantos años, ¿no? Entonces, bueno, y también nuestros gobiernos, a ver, los vamos cambiando, pero en general también los humanos somos los mismos, ¿no? Entonces, bueno, a ver si lo conseguimos hacer, pero creo que es la gran batalla ahora mismo. O sea, es el gran tema. Teníamos más preguntas por aquí. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes por sus presentaciones que han sido muy interesantes. Yo quería irme un poco por la parte de la experiencia jurídica del desarrollo del Internet. Yo creo que el desarrollo del Internet fue algo también extraordinario. Ahora, hoy lo estamos viendo y comparando con la inteligencia artificial que se basa también en Internet. Y ya el Internet pasó a ser... Pero, ¿qué experiencias de ese desarrollo, y especialmente en el campo jurídico, asociado a las regulaciones por la propiedad intelectual o vinculada a la propiedad intelectual, son aprovechables? Al final, los que andamos caminando por la calle, nos gustaría tener una inteligencia artificial accesible tal cual como está en Internet, que podemos llamar a la China o podemos llamar a la Argentina y usamos WhatsApp y no nos cobran nada. Y tenemos acceso a una cantidad de información increíble y eso nos hace cada vez mejores. Incluso los que somos menos, como dice el compañero, comparado con los genios, nos da una gran oportunidad. Ok. Bueno, un poco a ver si hay alguna experiencia jurídica aprovechable que nos lleve a una situación del aprovechamiento de la inteligencia artificial tal cual como hemos venido aprovechando el Internet. Gracias. Claro, no, muy buena pregunta. O sea, aquí hay bastantes... El debate es largo aquí, efectivamente hay que aprender de los errores, como decía Delia, ¿no? Y esta parte de, oye, Internet al final fue accesible para todos y esto nos ha servido. Claro, aquí el gran problema que tienes es la inversión, o sea, hace falta inversión. Entonces, alguien tiene que invertir en la inteligencia artificial, lo mismo nos está pasando ahora con Internet, ¿no? Internet es libre, ahora pasa de, bueno, ahora todos los estamos usando, se están generando todas las OTTs, todos los operadores que están encima, pues todos usando Internet, bueno, la infraestructura hay que pagarla, ¿no? Entonces, lo mismo nos pasa un poco en la inteligencia artificial. Siempre estamos en la balanza de la inteligencia artificial, si queremos que evolucione, y hay que este es el gran debate a nivel político a la hora de regular, es ¿qué hacemos? Que los usuarios puedan usar libremente todo sin control, pero entonces también tenemos el tema de los datos, de cómo protegemos los datos de la gente, que no todo el mundo... Claro, el problema de la inteligencia artificial es que no es como en Internet en el que todo era libre y cada uno edificaba, es que estas necesitan entrenarse y si se entrenan son de datos. De hecho, teníamos una experiencia el otro día comentando en el departamento, teníamos un tema, una aplicación concreta que ofrece, porque esto está pasando ahora, ¿no? Inteligencias artificiales, como se ha democratizado todo mucho, suelen tener dos tipos de términos legales. Unos, que es la versión libre. La versión libre, esto era un traductor específico, entonces teníamos el caso dentro de la compañía, pues que es un traductor que la gente usa porque es muy útil, porque claro, necesitas hacer un informe, tú lo metes y te saca tal cual el informe traducido en el idioma que quieras, de manera gratuita. Y luego tienes la versión de pago. La versión de pago que hace, en principio, prácticamente lo mismo, claro.
pero cuando vas a los términos y condiciones es radicalmente distinta. ¿Por qué? Porque la versión de pago es en un entorno seguro y lo que te dice es que los datos que tú estás aportando se quedan ahí. La otra versión no es tan gratuita, porque lo que tú le estás entregando es como tú hablabas en LinkedIn, ¿no? Le estás entregando tus datos. ¿Qué quiere decir? Que tú subes una información que te está traduciendo, realmente lo que le estás entregando son todos los datos que vienen en esos informes, que son muy valiosos, muchas veces confidenciales, para que la propia inteligencia artificial sea mejor y pueda hacer mejores traducciones, pero no deja de ser datos tuyos, que ya pueden ser, o personales, en este caso de compañía, confidenciales, que están pasando a un tercero para desarrollar la inteligencia artificial. Claro, esto habrá que controlar, porque efectivamente no todos estamos revisando los términos y condiciones. El usuario tiene una falsa apariencia de, oye, esto es libre, esto es tal. No, la realidad es que se comercializa con los datos que tú estás aportando a esa inteligencia artificial. Esto tiene el peligro de que las haces muy poderosas, sin control. Entonces, claro, aquí está el debate que, como siempre, como estamos en una fase absolutamente embrionaria, determinar a qué riesgos nos vamos a enfrentar es un casi imposible, porque ya en la época de Internet, pues sí, también pasó esto. Siempre cuando hay unos determinados cambios históricos nos pasa que hay un momento de alarma irreal, pero es verdad que aquí está la cosa de, oye, que todo sea accesible, pero mucho ojo, porque claro, hay que tener en cuenta la protección del propio consumidor y luego favorecer que haya empresas que quieran seguir invirtiendo y que quieran seguir apoyando el crecimiento. Entonces, la regulación, si a mí me preguntaran, ¿no? La gran pregunta es, ¿debe haber regulación? ¿No debe haber regulación? Creo, ojalá no tuviéramos que hacerla pronto, creo que el mercado evoluciona tan rápido que si regulas y encorsetas estamos mal, porque va a salir obsoleto en cuanto aprobemos una normativa, va a estar obsoleta al día siguiente. ¿Es poner puertas al campo? Probablemente, pero hay que cerrar algunos bienes, sobre todo los datos y determinadas cosas, porque si no nos quedamos en una legalidad. En la legalidad, que eso ya lo hemos vivido en las épocas de Internet, cuando hemos tenido legalidad han surgido todas estas plataformas que han podido hacer que luego se las ha ido controlando, sobre todo en los entornos europeos que protegen más a creadores y consumidores, pero hemos vivido la época de todas las plataformas y redes sociales que no avisaban de que había publicidad, era sin control, menores podían entrar ahí, no hay ningún tipo, porque al final si es abierto, es abierto. Entonces, claro, todo esto lo que sí hemos aprendido es que hay cosas que hay que ir cerrando, porque si no proteges a los más desfavorecidos dentro de la sociedad, todo abierto pues es muy, muy peligroso. Hola, prácticamente has respondido a la pregunta que yo quería formular, pero sigue mi preocupación. Yo me imagino como una empresa, ¿no?, en el que aporto datos, etcétera, a la inteligencia artificial, con una versión de pago, etcétera, etcétera. Pero al estar tan embrionario lo que es todos estos desarrollos, considero que puede convertirse en una verdadera amenaza hacia empresas que vuelcan datos para que luego esos datos se procesen de la mejor manera posible y tal. Entonces, yo ahí veo todavía que sigue, o sea, que estamos en un momento en el que hay que tener, o se debería tener mucho cuidado o no, o hay plataformas que protegen esto, porque cuando uno se da de alta, pues hasta qué punto te garantizan que lo que se aporta, que puede ser información muy delicada, ¿no?, y hacia una empresa, ¿no? Entonces esa es la pregunta. Sí, completamente. Entonces nosotros, pues ahora pues el debate es ese, siempre es hasta qué punto, porque como tú dices, ¿no?, las empresas, tú puedes, cuando te están ofreciendo un servicio de inteligencia artificial, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el ámbito legal es útil justo por lo que estabais diciendo, ¿no?, lo de hacerte resúmenes. Luego lo puedes revisar y tal, pero que haya una inteligencia artificial que te hace un resumen de una normativa que tú le das y te da una serie de indicaciones, pues siempre mejor que trabajar con la hoja en blanco, pues ya tienes algo negro sobre blanco sobre lo que trabajas. Claro, el problema es que todas las indicaciones, si tú metes escritos procesales, claro, siempre que hay que intentar garantizar, y hay empresas que lo hacen, te dan la versión más barata o la más cara, que en teoría son entornos cerrados, en teoría, pero ahí vamos a lo que tú comentas. ¿Hasta qué punto eso es un entorno cerrado? ¿Cómo una inteligencia artificial que tú me estás aportando, si me dices que solo aprende de lo que yo doy, porque sabe hacer algo?
O sea, ¿de dónde sale? Ese aprendizaje tiene que salir a algún sitio. No puede ser que venga sin aprender. No queda claro de dónde aprende. Entonces, bueno, te lo dan. Nosotros estamos trabajando en paralelo con ingenieros toda esta parte, que es la siguiente fase, que es trabajar la retroingeniería, ¿no? ¿Cómo vamos a ser capaces de saber de dónde ha aprendido esa inteligencia artificial, si lo que nos dan lo ha hecho una inteligencia artificial o no? Porque sabéis que ahora el gran debate es si alguien te entrega un trabajo, esto pasa mucho en los premios, ¿no? En los premios de foto, en los premios que hasta que el autor no lo dice, o premios literarios, pues hay cierta duda, pues igual que antes firmabas un documento de originalidad, ahora firmas que lo has hecho tú, no la inteligencia artificial, pero no está tan claro, de momento no hay nada que te diga 100% que puedas verificar si eso lo ha hecho un ser humano o una inteligencia artificial. Aquí el reto sería conseguir el poder identificar eso y además cómo ha aprendido esa inteligencia artificial y cómo ha llegado a esos datos. Entonces, como ahora mismo estamos en esa fase de incertidumbre, realmente es justo eso, intentar que existan esos entornos acotados donde sí podamos aportar unos datos y saber que esos datos son solo para eso, solo para nuestro uso y que esa empresa no los va a sacar y los va a utilizar para otras cosas. Pero a día de hoy, como siempre, esto no sabemos. Probablemente dentro de un mes y medio la situación sea distinta, porque el hecho, lo que sí ha hecho ChatGPT es democratizar todo y que todo el mundo use. Y que todo el mundo use provoca que todo evoluciona mucho más rápido. Inteligencia artificial generativa existe desde hace décadas. Lo que pasa que era muy complicado y era muy costoso. En el momento que hay posibilidades de hacer prueba-error prácticamente gratis, aunque sean versiones de este tipo, versiones beta, lo que provoca es que la evolución sea exponencialmente superior, con lo cual, pero a día de hoy respuestas pocas, dudas todas. Tenemos una por ahí, una por aquí y otra por aquí. Dos. Uy, pues hay que meterle velocidad porque nos está acabando el tiempo. Bueno, buenas tardes. Yo quería primero expresar que la irrupción de la inteligencia artificial en nuestra vida, en nuestro mundo, claramente tiene que verse con una positividad brutal. En mi opinión y de muchísima gente, creemos que gracias a la inteligencia artificial, al poder de los grandes computadores, pues podremos solucionar en el mundo esos problemas que los humanos con nuestras inteligencias limitadas pues claramente no podemos. Dicho lo cual, que no quería dejarlo pasar, me llamo Jorge, dirijo una empresa de traducción desde hace 30 años. Traducimos textos escritos, locutamos a más de 100 idiomas y nos podéis imaginar, pues hace 2 años, pues el panorama que se nos avecinaba, ¿no? Hemos conseguido darle la vuelta a ese miedo, a ese reto. Hemos conseguido darle la vuelta y ahora los traductores, por un tiempo limitado seguro, lo que hacemos es revisar los textos que traducen las máquinas, lo que pasa que cada vez las traducen mejor. Los locutores, pues lo que hacen ahora es entrenar a las máquinas para que los léxicon de las locuciones pues pronuncien Museo del Prado, pues digan Museo del Prado y no digan Prado Museum, si estás haciendo el inglés. Entonces, en esa irrupción lo que quería era preguntaros y compartir a la vez, es decir, en esa adaptación que hemos tenido nosotros, una empresa pequeña, que estoy seguro que todas las empresas se enfrentan a las mismas preguntas muchas veces, lo que nos damos cuenta es que como cada día aparecen cientos de nuevas aplicaciones, todas maravillosas, vosotros en vuestros centros, ¿cómo organizáis el saber elegir las realmente buenas que se puedan integrar con vuestros procesos de trabajo para realmente convertir esta amenaza que hemos vivido todos, que parece que vivimos todos, en una ventaja, ¿no? Esa sería un poco lo que yo quería compartir con vosotros y gracias por la inspiración, una palabra que queda muy bonita que dais, ¿no? Pero ¿cómo vosotros planteáis en vuestros trabajos la elección o cómo filtráis todo ese escenario tan vasto de buenísimas opciones? Gracias.
Yo creo que ahí vamos al tema de la mesa con la economía de atención, porque es el gran tema, ¿no? Cómo gestionas tu tiempo y cómo diriges tu atención y qué tipos de prescripción admites como buenas, ¿no? Yo creo que ahora, quizá, Delia me corregirá, en las newsletters es donde está ese tipo de conocimiento, yo creo, y en algunos medios especializados. Y es curioso y es interesante porque es prescripción humana, ¿no? Es prescriptores humanos que están probando dispositivos o probando aplicaciones, probando sistemas y recomendando, comparando desde su expertise y su recorrido profesional cuáles son las mejores opciones. Pero en un nivel más macro de nuestra gestión del tiempo, es muy interesante cómo estamos dedicando casi más tiempo a revisar el catálogo de Netflix o de HBO o de Disney o de Amazon para ver qué vemos, que no el tiempo que después dedicamos a ver películas o series, ¿no? O en el caso de los contratos, todo el tiempo estamos firmando contratos con Google, ¿no? Cada vez que buscamos algo en Google, damos a aceptar, nos saltamos un texto larguísimo, contraemos una relación, digamos, contractual con la empresa. Si leyéramos todos los documentos que Internet genera y que aceptamos, desde cookies hasta todos los documentos, estaríamos 3 horas al día leyendo documentos en Internet, 1 hora y media buscando qué consumir en plataformas, ¿no? Y después nos quedaría poco tiempo para ese tipo de información más selectiva, más importante, que tiene que ver, insisto, con buscar prescriptores humanos, revistas, newsletters, expertos, expertas, y saber cómo canalizar eso, yo creo. No sé cómo tú lo ves. Sí, pues sí, totalmente. Yo utilizo, cuando tengo que buscar una herramienta para un sector concreto, alguien me pregunta, oye, ¿qué hay en inteligencia artificial sobre esto? Utilizo una base de datos que ha recopilado el autor de una newsletter muy conocida de inteligencia artificial, Ben's Bytes. Entonces, él a sus suscriptores, como extra, les da acceso a esa base de datos en la que él, poco a poco, con esta newsletter que es diaria y que de verdad recopila todas las novedades del sector, él ha ido apuntando una por una todas las empresas, ¿no? Con una pequeña descripción, oye, pues traducciones rápidas, y está en esa lista, ¿no? Está en esa enorme base de datos. Hay más. Y todas tienen como, las que yo conozco, tienen como origen newsletters. Estoy segura que también hay alguna página web, ¿no? Como específica de herramientas. Y una vez dentro ya se trata de probar, ¿no? De probar qué te funciona, qué no te funciona, qué es de pago, cómo van, ¿no? Pero me parece una buena forma de empezar. Y luego, si yo tuviera que buscar algo específico en un determinado sector profesional, buscaría la newsletter de referencia sobre ese tema, ¿no? Me apuntaría a ella porque es lo que yo hice. Hace un tiempo empecé una newsletter sobre inteligencia artificial, que ya no llevo, para un periódico, y para enterarme de oye, ¿qué está haciendo la gente? Esto, ¿cómo aprende uno de esto? Encontré que la mejor forma de hacerlo era apuntarme a newsletters y luego meterlas todas en una carpetita y acordarme regularmente de revisarlas, ¿no? Que eso también es importante. Y luego también los medios tradicionales me sirvieron mucho, ¿no? Pero haciendo una búsqueda deliberada. Es decir, vamos a ver en la etiqueta inteligencia artificial que ha dicho este medio que es de referencia mío, esta persona que es que yo respeto, ¿no? Ir a mis prescriptores de siempre, pero de una manera deliberada y no esperando que la información me caiga porque ya no sucede eso. Está tan rota, ¿no? Esta economía de la atención que no nos enteramos de las cosas que nos interesan de verdad, ¿no? Entonces yo iría por ahí. Tenemos una más por ahí. Hola, buenas. Bueno, a mí también ya me respondiste un poco el tema de las restricciones legales que se han ido dando. Ya un poco a esa pregunta, pero me acordé que hace un par de meses vi un meme en el que en los años 60 en Estados Unidos había una huelga de profesores contra el uso de calculadoras científicas en los colegios. Y lo comparaban un poco con que en Alemania, también hace un par de meses, habían profesores que se estaban oponiendo fehacientemente al uso de la inteligencia artificial en los colegios.
Entonces yo creo, finalmente las calculadoras era una herramienta y llegó para quedarse. Yo creo que las inteligencias artificiales generativas son las calculadoras de esta década. Y realmente vamos a terminar aceptándolas y tenemos que adaptarnos al uso de ellas. Ya varios de los escuchas también lo han mencionado. Yo creo que tenemos que llegar a terminar adaptándonos un poco al uso de todas esas herramientas. Y la pregunta que les iba a hacer era un poco, hablaste un poco de que se están creando restricciones y que acá en Europa somos un poco más, o sea, estamos un poco más adelante con el tema de restricciones legales al uso de inteligencias artificiales. Pero también lo mencionaron ahorita, Airbnb y Uber responden a unas lógicas del mercado, del capitalismo, y ellos van muy avanzados, mientras que las leyes van en términos de burocracia. Entonces, ¿qué tan efectivo crees que pueda llegar a ser estas restricciones para el uso, por ejemplo, en ámbitos escolares, como se está proponiendo en Alemania? ¿Y en qué otros casos que no sean las industrias creativas y culturales se puede presentar esto? Y también, o sea, no sé, para todo el panel. ¿Cómo ven este panorama de las restricciones, si realmente puedan llegar a fortalecerse y aflorar, o simplemente van a quedar como en el olvido porque la industria va mucho más rápido? Vale, yo les voy a pedir si acortamos un poquito la respuesta porque ya estamos sobre el tiempo. Bueno, tema calculadora, estando parcialmente de acuerdo con el meme, o sea, yo creo que aquí hay un tiempo de timing, es decir, todos hemos vivido con la calculadora, pero aprendíamos primero sin calculadoras. Y aquí el gran problema es que la accesibilidad que tienen los niños a determinadas herramientas las tienen antes de que piensen. Entonces, un poco primero que aprendan a pensar y a hacer cosas y luego ya que apliquen la inteligencia artificial. Pero, pues como con la calculadora aprendimos a hacer de todo y ahora pues usamos la calculadora y no te pones a hacerlo. Entonces, a lo que yo me refería, y por dejar que puedan contestar el resto, a lo que yo me refería con las soluciones, aquí hablamos de problemas globales, pero claro, en Europa tenemos una protección, igual que hablaba yo de la protección de los creadores, de la protección de los consumidores, de los menores, por supuesto. Entonces, aquí lo que parece que se va a imponer va a ser una regulación europea que no sea tan local, porque no tiene sentido ahora ir país a país regulando, o sea, una regulación europea y que vaya fijándose en los sectores más vulnerables. Probablemente empiecen por la infancia, porque efectivamente los menores, por eso está Alemania, suele estar a la cabeza, sabéis que Alemania y Francia suelen ser los que están a la cabeza en todo este tipo de cuestiones. Entonces, claro, la primera preocupación es qué pasa con los niños, a ver si les vamos con esto de, porque al principio hace unos años teníamos la cosa de todos tienen que aprender con la tablet. Son nativos digitales y como tal tienen que aprender directamente a usar. Claro, una cosa es usar la tablet, otra cosa es la inteligencia artificial. La tablet te da acceso a la inteligencia artificial. Ahora se han encontrado con el problema que en los colegios lo que tienen es herramientas que les hacen las tareas, que les hacen los... Entonces, ¿cómo vuelves hacia atrás? Claro, la única manera es pues el debate entre se prohíbe, no se prohíbe. Es un poco ahora va más de concienciar y a partir de ahí probablemente se empezará a regular porque no hay herramientas para proteger a este tipo de cosas. Ahora mismo no está pensado para esto, pero sí se empezará a regular por sectores, porque no queda otra y sobre todo será ese de los menores. No sé si lanzabas otra pregunta a todos, yo no sé si... Sí, pero creo que vas bien. No da tiempo. ¿Estamos bien con eso? Lo siento. Ultimísima. Buenas noches. Una pregunta muy rápida. Esta la hago por las dudas y por las deudas, que es el libro de Jorge Carrión, que se llama Membrana, y habla justamente de qué puede pasar con las inteligencias artificiales y con los algoritmos, que lo recomiendo a todo el mundo. Hablo como director del colegio, ¿vale? Creo que la educación va a vivir un cambio de paradigma y que hay que cabalgar el tigre. No nos queda otra, porque además no podemos negar la realidad en la que estamos. Entonces, mi pregunta es hacia vosotros, ¿cómo veis que va a suceder ese cambio de paradigma en la escuela? ¿Qué necesitamos para cabalgar el tigre? Porque además creo que lo tenemos que hacer. Yo soy de los entusiasmados, también de los que tienen miedo, pero también creo que es una cosa muy potente y que tenemos que educar a los chicos en el mundo que les viene encima. Enseñarles a pensar, a ser críticos, pero a habitar el mundo en el que están. Nosotros hemos creado un grupo de trabajo que se llaman Sueña los gabrielistas con ovejas eléctricas, que viene a ver de qué manera podemos hacer un material que sea bueno para que los chicos aprendan más y mejor. ¿Pero lo habéis hecho con los propios chicos? No, de momento es un grupo solo de profesores. De momento es un grupo de investigación solo de profesores, hemos hecho ChatGPT y estamos viendo qué podemos hacer. Desde luego, antes de lanzar algo a los chicos, hay que hacer un trabajo riguroso y serio. Pero creemos que hay que cabalgar el tigre, que no podemos quedarnos al margen de eso. Yo intuyo que los propios
ideólogos de lo que ha ocurrido de Silicon Valley nos han dado las pistas, ¿no? Porque ellos llevan a sus hijos a escuelas Montessori y a escuelas con huerto y donde no hay pantallas, ¿no? Entonces yo creo que si ellos mismos nos marcan el camino, pues es el camino que hay que seguir y hay que hacerlo con sentido común, ¿no? La calculadora científica se introduce a los 13, 14 o 15 años, depende la escuela, ¿no? El ordenador a una edad particular y de pronto los niños con 12 años tienen teléfono móvil, no hubo ninguna reflexión, ningún proceso participativo, ninguna consulta, fue espontáneo y fue un error, yo creo, y que haya un debate ahora para cambiarlo a los 14 o a los 16 es un debate que yo creo que es necesario. Vuestro camino también me parece muy razonable. Si en un colegio la calculadora científica se introduce a los 12 años y el profesor les dedica 2 semanas a explicarles la potencialidad de la calculadora científica, hay que hacer una asignatura o un seminario o un protocolo de instauración del momento en el cual a los 12, a los 14, a los 16, cuando se decida, se introduce la IA generativa con un profesora muy formado que los guía y con todo pensado para cómo evaluar, cómo guiar, cómo motivar, cómo inspirar ese diálogo hombre-máquina que es tan humano como la historia de la humanidad, ¿no? Yo creo que sería ese el camino y eso es el camino del sentido común, no estoy diciendo nada. El único problema que tienes raro. ahí es la sociedad, ¿no? O sea, la calculadora científica no es algo de lo que se hable y el problema es que cómo limitas la accesibilidad de esos niños a la inteligencia artificial antes de entrar, que se lo expliquen en el colegio, ¿no? Porque al final ellos Pues esto conviven. con un pacto de los padres, Claro. Que cambias la edad. Por eso, ¿no? Es un pacto educativo que es social. Eso, no solo es del centro educativo, sino un poco de la sociedad entera. Porque Totalmente. Sí, yo creo que hay tecnologías que son inocuas para el neurodesarrollo y otras que no lo son, ¿no? Algo tan sencillo como escribir a máquina o que ahora mismo no supone ningún dilema. Oye, pues es que resulta que no es lo mismo, ¿no? Lo mismo escribir a mano que escribir a máquina. Hay muchas cosas que se pierden por el camino en memorización, aprendizaje, etcétera. Y eso, bueno, pues lo sabemos ahora, ¿no? Entonces, se trata de ver qué tecnologías son inocuas, cuáles realmente afectan y luego a ver, que estos chavales desde el momento, es que desde el momento en el que tienen un trabajo del cole ya usan ChatGPT, o sea, me parecería raro que no lo hicieran, es decir, si tienes acceso a un móvil, a un ordenador, una tablet para hacer tu trabajo del cole, o sea, todo, fotos, textos, o sea, yo lo que me había emocionado mucho con el grupo del trabajo porque creía que era con los chavales y me parece genial, ¿no? Decir, oye, estamos todos, pero ahora mismo estamos en un momento de la historia de la humanidad en que todo el mundo, todo el mundo de aquí a todo el planeta está intentando ver cómo utilizar esta herramienta para hacer sus cosas, ¿no? A ver, vosotros también y nosotros como profesores también. Ostras, pues igual tenemos que sentarnos a pensar cómo hacerlo. ¿Qué creéis? ¿Esto tiene que estar permitido? ¿No tiene que estar permitido? ¿Os parece justo que unos compañeros no sé, hablarlo también con ellos, a ver cómo lo ven? Porque creo que, sinceramente, que todos estamos igual, ¿no? Entonces, a mí, como intentar darles una respuesta a algo que nadie tiene la más remota idea, que me resultaría falso, ¿no? Es decir, venga, os vamos a decir cómo tenéis que hacer. Pues no lo sabemos muy bien, ¿no? Igual lo tenemos que discutir primero mucho con ellos, sin esa inteligencia artificial, y, oye, igual ellos mismos toman decisiones. No sé, me plantea muchísimas dudas, pero me parece muy interesante también, me parece un buen momento para ser profesor y hablarlo con ellos. Muy bien. Oye, pues se nos ha terminado el tiempo. Me gustaría pedirles rapidísimamente una frase, un titular de cierre. ¿Con qué os habéis quedado de esta sesión? A mí de verdad me han encantado las preguntas, o sea, me ha encantado ver que, ¿no? Un caso práctico de una empresa pequeña que, es que no está hablando ya de generalidades ni de futuribles, sino de, oye, que es que este es mi problema, mi trabajo, o qué hago yo con mis chavales, cómo planteo esto, ¿no? Y a mí eso me parece increíble. Muy bien. Jorge. Yo me quedé con la experiencia en el sentido de que siempre se habla de
que no somos incapaces de mantener la atención, la concentración, bueno, pues reuniéndonos, estando juntos, como cuerpos y como cerebros y como voces que comparten, todavía sí que somos capaces de eso, ¿no? Nos cuesta más estar atentos en el sofá viendo la tele con la segunda pantalla que reunidos en un ambiente tan agradable como este, así que yo destacaría eso. Muchas gracias. Y yo, siguiendo un poco lo del debate, creo que la inteligencia artificial es el futuro, pero es una realidad, y el poder debatir, el ver, analizar, creo que es absolutamente necesario para seguir avanzando. Muchas gracias. Pues yo por cerrar, entre las manos levantadas con la inquietud y con la ilusión, yo que hay una palabra que me resuena que es equilibrio, ¿no? Que creo que tenemos que encontrar ese yin-yang para poder aprender a convivir con esto. Clara, Jorge, Delia, muchísimas gracias. Ha sido un absoluto placer poder compartir con vosotros y a todos los aquí presentes.